en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Amén. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Dios, en esta hora, por tenernos todos aquí reunidos, Padre, para alabar tu nombre, Señor, para darte a ti la honra, la gloria y la alabanza, Dios. Ahora, mi Dios, yo te pido, Padre Santo, que tú tomes el control, Padre, de este estudio, Señor. Padre, que tú tomes cada corazón, cada mente, Señor, que me uses a mí, Señor, para, Señor, hablar de tu palabra, Señor, y no de mis pensamientos, de lo que yo creo o lo que yo pienso, Padre, sino sea específicamente, Dios, tu palabra santa, Padre, ya que, Padre mío, para eso, Señor, somos tus siervos para hablar de tu palabra, Señor. Padre, ahora, Señor, te rogamos, Dios, que tú abras nuestros oídos, nuestros corazones, Padre, que estén dispuestos para escuchar tu palabra, Señor, y que caiga en tierra fértil, Padre, te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Hace 8 días el hermano Jorge daba un estudio. ¿Alguien de ustedes se acuerda de qué se trató el estudio de hace 8 días? ¿De qué, mi hermana? De la creación, de los milagros de creación y juicio. Gloria a Dios. Pues hoy vamos a hablar de los milagros, pero hoy vamos a hablar de los milagros de provisión. Los milagros de provisión. Los milagros de Dios pueden afectar a todo el mundo, a una nación, a una situación o una familia o una persona. Y sin duda, cada uno de nosotros ha experimentado un milagro de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Tenemos todos un testimonio, alguien ha vivido un milagro de Dios. El hecho de que estemos hoy aquí es porque Dios se acordó que teníamos que despertar, teníamos que respirar, y ese es un milagro de Dios. Quiero rápidamente hablar de algo que me pasó una vez a mí. Estamos hablando de los milagros de provisión. Una vez, cuando estaba trabajando como seguridad en un estadio, ese día me tocó a mí por la mañana, era tiempo ya de cuando hacía frío, y estaba también lloviendo, y luego estaba haciendo frío, las cosas estaban más complicadas. Y llegó una persona la mañana, el primero que llegó, y me dijo que quería entrar ya al estadio, pero yo no tenía orden de dejarlo entrar hasta cierta hora. Y le dije, mira, yo no te puedo dejar entrar ahora porque yo no tengo esa orden. Si puedes venir más tarde, ya puedo dejar entrar. Y se fue aquella persona, me dijo, no, yo te entiendo, dijo, voy a regresar más tarde. Pero en ese tiempo, en esa hora, hermanos, yo tenía tantos deseos de tomar un café caliente o tener un desayuno, porque no había desayunado ni tenía un café en el estómago, y estaba completamente frío, estaba lloviendo y estaba solo. Mi compañero estaba como a una cuadra más adelante y tenía hambre. Y yo dije, wow, Señor, y si yo le hubiera dicho a este muchacho que lo que va por allá, si se puede pasar a comprar un desayuno y me lo deja, yo aquí se lo pago. Eso lo pensé, ¿verdad? Lo hablé yo ahí solo. Pero como a los 40 minutos regresó el muchacho y traía un desayuno, traía un café y traía un desayuno exactamente como yo lo había pensado, como yo lo necesitaba. Y se me hizo feo decirle, bueno, pues no puedes entrar todavía. Y yo le dije, mira, no es hora todavía de entrar, me la voy a jugar, si quieres puedes pasar. Y me dijo, no, dijo, yo sé que tú tienes un trabajo, dice, yo te traje esto porque yo sentí que tú tenías deseos de un café, te miré aquí en el agua, te miré con frío y te traje un desayuno.
Es un milagro de Dios. Nosotros tenemos que agradecer las cosas que Dios hace, aún por muy pequeñas que las miren. Quizás ustedes o quizás otra persona que me esté escuchando a través de las redes sociales piensa eso no es nada, pero para mí es grande porque yo lo había pensado y se lo dije a Dios y Dios lo trajo. También me recuerdo también de lo que nos decía nuestro pastor, que él le salieron unos morenitos por ahí, unas personas, unos afro, y tenían como el deseo de golpearlo, ¿verdad? Pero esos muchachos se fueron. Entonces ahí vemos la protección de Dios, el cuidado de Dios para cada uno de sus hijos, cómo Dios provee, cómo Dios cuida a cada uno de sus hijos. Y como les digo, sin duda ustedes también tienen algo que hayan vivido, algo que Dios ha hecho por ustedes, milagros en sus vidas, unos una manera, otros de otra manera, pero todos tenemos algo que decir de parte de nuestro Dios, que Dios ha hecho en nuestras vidas, que hemos visto la mano de Dios. Bueno, pues voy a entrar en el estudio. Solo quería hacer esta pequeña introducción con estos dos milagros que Dios hizo en mi vida y que hizo en la vida de nuestro pastor, porque Dios estuvo allí para cuidarlo, para protegerlo y que no le pasara nada. Gloria a Dios, alabado sea Dios. Hay dos cosas que debemos hacer para recibir los milagros de provisión de Dios. Debemos escuchar a Dios y luego debemos actuar en fe sobre lo que ha dicho. Dos cosas que debemos de hacer para recibir los milagros de Dios. Debemos escuchar a Dios, en primer lugar, y actuar en fe sobre lo que Él ha dicho. Ahora, no hay una mejor ilustración para hablar de los milagros de provisión, de los milagros de protección, de guía de nuestro Señor Jesucristo, que una ilustración tan clara es la provisión de los milagros de Dios para su pueblo. El estudio de los hijos de Israel en el desierto. ¿Se recuerdan? Cuando salieron de Egipto, había más de 1 millón de personas en este viaje. Más de 1 millón de personas en este viaje. Se nos dice en el libro de Números, el capítulo 1, versículo 46 y 47 dice de esta manera: fueron todos los contados 603,550, pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados. 603,550 personas, sin contar los de la tribu de Leví. Imagínense la gran cantidad de personas que iban caminando en el desierto. Ahora, cuando los hijos de Israel comenzaron su viaje fuera de Egipto, Dios fue delante de ellos en una columna de fuego. Gracias, hermano. Fue delante de ellos en una columna de fuego por la noche y una columna de nube durante el día. Maravilloso, ¿verdad? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo cuida? ¿Cómo protege a los suyos? ¿Cómo provee la protección para sus hijos? Alabado Dios. Lo que ya leímos en Éxodo capítulo 13 y versículo 21 y 22 dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, para guiarlos. Y ahora dice: y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Alabado Dios, gloria a Dios. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es mi Dios, es el Dios de ustedes. El Dios que adoramos, el Dios que alabamos, el que hoy venimos a alabar su nombre, el que hoy venimos con nuestros corazones en reverencia a Él. Ahora,
Como número uno miramos la provisión, ¿verdad? La provisión, esa guía sobrenatural que vimos ya en el Éxodo capítulo 13, versículo 21 y 22. Imaginémonos, hermanos, qué tan maravilloso debe haber sido mientras viajaban de noche, ¿verdad? Podían ver, y mientras viajaban de día podían estar en aquella frescura. El desierto por las noches tiende a ser demasiado frío. Alguien de ustedes que ha estado en el desierto puede entender qué tan frío está en el desierto. Está la temperatura bajo cero durante la noche. Pero nuestro Dios puso una columna de fuego para alumbrarles, mas aparte esa columna de fuego les daba calor y podían también mirar para preparar sus alimentos para seguir caminando. Y por el día, cuando el calor es extremadamente caliente, sofocante, que si uno no tiene agua, en cuantas horas uno puede morir y puede caer, pero ellos estaban sobre la protección de Dios con una nube que les daba frescura. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Ahora, aquellas personas que salieron de Egipto, para ellos, ¿verdad? Eso fue nuevo, que la nube y la columna de fuego, que me imagino como una explosión, para ellos nuevo todo aquello que ellos vieron, la provisión de Dios. Pero para toda la descendencia de ellos, aquellos muchachos, aquellos niños que nacieron ya en el desierto, para ellos, imagínense, hermanos, para ellos nacieron viendo todo eso. Ellos nacieron viendo la provisión de Dios. Nacieron viendo la columna de fuego por la noche y nacieron viendo la columna de nubes por el día. Alabado Dios. Gloria a Dios. Vemos el milagro de provisión, milagro de protección sobrenatural para sus hijos. Ahora vemos más adelante, número 2, vemos como punto número 2, traigo esto, el milagro de provisión, de protección sobrenatural. ¿Cómo sucedió esto? Con una barrera de nube. ¿Y qué pasó aquí después? Ahorita les voy a explicar de lo que estoy hablando aquí. ¿Qué pasó aquí? Faraón persigue a los israelitas. Faraón persigue a los israelitas después de que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel sale de Egipto. Ellos le avisan a Faraón y Faraón cambia de parecer y decide perseguirlos. Gloria a Dios. Y eso está en el capítulo 14 de Éxodo. Capítulo 14, versículos 5, 8 y 9. Dice, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? El versículo 8 dice, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Alabado Dios. Y siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pin Airot y delante de Baal Zephón. Gloria a Dios. Ahí vemos que Faraón se arrepiente, cambia de parecer y dice, no podemos dejar, ¿cómo es posible que los dejamos ir y ahora no nos van a servir? Ahora ellos van detrás de ellos y los alcanzan. El versículo 10 dice, y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos y he aquí que los hijos venían
Y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Tuvieron miedo. Tuvieron miedo cuando vieron que los egipcios estaban ya cerca de ellos. Los habían alcanzado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron los hijos de Israel cuando vieron a Faraón detrás de ellos? Les decía, tuvieron miedo, pero hicieron algo más. Oraron a Dios, número 1. Pero número 2, se quejaron. Se quejaron y reclamaron a Moisés. ¿Por qué lo sacó de Egipto? Dijeron, era mejor haber servido a los egipcios que morir nosotros aquí en el desierto. ¿Acaso no había sepulcros allá en Egipto que nos sacaste de Egipto? Gloria a Dios. Aleluya. Ahora vemos que ellos se quejaron, oraron a Dios y se quejaron y reclamaron a Moisés. Pero el asunto aquí, la nube no estaba. Ellos habían visto la nube, habían visto la columna de fuego, la provisión de Dios, la mano de Dios siempre cubriéndolos, siempre guiándolos, siempre cuidándolos. Y ahora se espantan, oran a Dios y reclaman a Moisés. Gloria a Dios. El versículo 14, en el primer versículo dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pin Hairot y entre Midgol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Ahora, aquí vemos un mapa. Aquí vemos, aquí salen, ellos estaban en Egipto. Ellos salen de Egipto y aquí vemos los dos lugares que menciona ahí la Biblia. Ellos vienen aquí, en este lugar, y Dios les dice a Moisés que le diga al pueblo de Israel que ellos den la vuelta. ¿Por qué? Porque ellos iban a seguir aquí, en este lado, iban a seguir. No iban a cruzar el Mar Rojo. Pero Dios le dice a Moisés, dile a los hijos de Israel que den la vuelta y que queden entre estos dos lugares, estas dos montañas. Ahora, los hijos de Israel dieron la vuelta y se encuentran aquí, en este lugar, en medio de esas dos montañas, y enfrente tenían el Mar Rojo y atrás de ellos tenían al ejército de Egipto. Así que ellos estaban rodeados. Por este lado no podían ir porque Dios había dicho, si ellos miran a estos hombres guerreros que están en este lugar, probablemente ellos van a tener miedo y se van a querer regresar a Egipto. Entonces, cuando ya iban caminando, Dios da la orden de que den la vuelta y acampen aquí junto al Mar Rojo. Ahora se encuentran rodeados de montañas, el Mar Rojo enfrente y el ejército de Faraón atrás. Tremenda situación, ¿verdad? Tremenda situación en la que estaban ahora el pueblo de Israel, rodeados por las montañas, el Mar Rojo enfrente, los militares de Egipto atrás de ellos. Ahora ellos tuvieron miedo, pensaron que iban a morir. Y le oraron a Dios y le reclamaron a Moisés. Pero hay algo tan maravilloso, hermanos, más adelante que vamos a ver en los versículos 19 y 20. Vamos a ver cómo Dios protegió al pueblo. Pero quiero leerles
Quiero leerles el versículo 12 donde ellos reclaman, dice: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Ahora Moisés dijo al pueblo: no teman, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los van a ver. Gloria a Dios. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Versículo 15 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Le hizo una pregunta. El pueblo de Israel estaba rodeado por las montañas, el Mar Rojo enfrente, los militares egipcios detrás de ellos, y se espantaron. Pero se les olvidó que Dios los había protegido. La nube estaba ahí, la nube no se había ido, la protección de Dios no se había ido. ¿A cuántos no nos pasa, hermanos, a veces que hemos visto los milagros de Dios, la provisión de Dios en nuestras vidas? Y con un problema, hermanos, nos paniqueamos, entramos en pánico. Y se nos olvida que Dios está junto a nosotros, que Dios es quien nos cubre, que Dios es quien nos cuida, que Dios es quien provee la protección. Se nos olvida. Y aquí parece que a Moisés también se le había olvidado. Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Y le da una orden, le dice: di a los hijos de Israel que marchen. Hermanos, a veces oramos, pero no hay una acción. Y la oración siempre va acompañada de la acción. Yo puedo pedir por un trabajo y orar y orar y orar, pero tengo que salir a buscarlo. ¿De qué me sirve orar y orar por un trabajo y me quedo a dormir todo el día en la casa? Puedo orar y orar y orar para que Dios me sane, quite el colesterol del cuerpo. Pero tiene que haber una acción. Yo tengo que dejar de comer aquellas cosas que me provocan esa enfermedad. Dios no va a hacer nada si yo sigo comiendo las carnitas que tanto me gustan. ¿Cómo se va a ir el colesterol? Entonces la oración lleva una acción. Y aquí Moisés, Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, que actúen. Yo estoy aquí, yo los he protegido, yo los he cuidado. Y le dice: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por medio del mar en seco. Imagínense. Él orando, él clamando, y Dios le dice: necesito que actúes. Ya oraste, tú estás orando, pero ahora necesito acción. Alabado Dios. Pero ahora miren lo que hace Dios, lo que hizo Dios. El versículo 19 y 20 dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Versículo 20: e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Gloria a Dios. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron unos a otros. Alabado Dios. Gloria al Señor. Alabado Dios. Les voy a leer otra versión más actual. Dice de esta manera: entonces el ángel de Dios y la columna de nube que estaba frente a los israelitas se pusieron tras ellos. Así quedaron entre el campamento israelita. Había luz para los israelitas y oscuridad para los egipcios. Esa noche ningún campamento se acercó. Imagínense, hermanos, la provisión de Dios, la protección de Dios, el cuidado de Dios para sus hijos. Aquella noche el pueblo de Israel
toda la noche tuvo luz. Mientras el ejército mientras Faraón y sus guerreros iban en la oscuridad, voy a hablarlo así, hermanos, iban pataleando, trompezando, buscando el camino, mientras el pueblo de Dios tenía luz. Alabado Dios. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es mi Dios y ese es el Dios de ustedes, hermanos. Ese es nuestro Dios. Alabado Dios. Ahora, ¿se dan cuenta cómo no pudieron acercarse a los egipcios, al pueblo de Israel? Los egipcios no se pudieron acercar. Para ellos, para el pueblo de Israel, prácticamente era de día y para ellos era de noche. Gloria a Dios. Ahora Dios no se conformó con solo permitir que su pueblo huyera de los egipcios, para que ya no pudieran continuar la persecución de los hijos de Israel, sino que además hizo algo más, trajo juicio para los egipcios. Éxodo capítulo 14, y versículo 25 y 28. Dice, y quitó las ruedas de los carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Gloria a Dios. Dice, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ninguno. Y los hijos de Israel fueron en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Esto, hermanos, pasó en la noche. Esto pasó en la noche. Dice que fue a la vigilia de la mañana. A la vigilia de la mañana es entre las 3 a 6 de la mañana o 2 de la mañana a 6 de la mañana. Está dividido de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 2, ¿sí? Y de 12 a 3 y de 3 a 6 de la mañana. Así es que ellos pasaron más o menos a la vigilia de la mañana. Es la tercera vigilia o vigilia de la mañana se le llama, que es más o menos a esa hora. Y cuando estaba amaneciendo, amaneciendo, entonces el agua envolvió, el mar envolvió a los egipcios. ¿Se dan cuenta? Ahora puedo pensar, imaginar un poco por qué es tan bueno levantarse a las 3 de la mañana a orar. A las 3 de la mañana, más o menos a esa hora, el Señor le dio la orden a Moisés. Pasaron y al amanecer el enemigo estaba derrotado. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. ¿Alguien se acuerda de más milagros en el Antiguo Testamento que Dios hizo? Vamos a hablar ahora de un sacrificio sobrenatural. Para eso vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Y aquí vemos un sacrificio sobrenatural, 850 profetas contra uno, aparentemente. Pero ahí estaba Dios con este hombre, gran siervo de Dios.
Alabado Dios. 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera contra Elías en el monte Carmelo. Voy a contar un poquito la historia de lo que pasó aquí. En ese tiempo reinaba un rey llamado Acab, y en el norte. Y resulta que mediante el reinado de Acab, Israel prosperó en lo económico. En la economía estaban muy arriba. Acab tenía negocios pudo comparentar bien, hacer negocios con Asiria, y tenía buena entrada de dinero, y se fueron arriba en lo económico, pero en lo espiritual y en lo moral se fueron hasta el suelo. Este rey fue el primero que se casó con una mujer que no era del pueblo de Israel. Esta mujer se llamaba Jezabel. Este hombre Acab era un hombre que tenía, caminaba en dos pensamientos. Quería adorar a Dios, pero también por otro lado quería adorar a otros dioses. Llegó a tal grado de que en Samaria, la ciudad que había edificado su padre, él construyó un templo a Baal y puso un altar a Baal, que Baal era el dios de la lluvia y de la cosecha. Entonces, él construyó un altar dentro de ese templo que ya por sí era para ese dios, y le hizo sacrificio, se arrodilló delante de él. Por si fuera poco, también hicieron un templo a la diosa Acera, y esa diosa era llamada la diosa de todos los dioses. Corrompió a toda la nación, nación del norte, a Israel, la corrompió. Esta mujer Jezabel estaba matando a todos los profetas de Dios. Pero ahora Elías viene y le dice a Acab, le dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Estamos hablando de que ellos tenían un Dios, que era el Dios de la lluvia y de las cosechas. Y ahora viene Elías y le dice a Acab que no va a llover, que no va a llover. Ahora, aparte de esas cosas que hicieron, el templo para Baal, el templo para la diosa Acera, por si fuera poco, y él construyó la ciudad de Jericó, que Josué en el capítulo 6 y versículo 29, 26, se había dicho que el que construyera, el que volviera a reconstruir aquella ciudad, él sería maldito. Y este hombre se le ocurrió, quizás manipulado por Acab, a reconstruir a Jericó. Y dice que a cambio de 2 de sus hijos, cuando comenzaron y cuando pusieron la puerta, cuando comenzó, uno de sus hijos murió. Y cuando pusieron la puerta, otro de sus hijos murió. Se dice que los rituales de Canaán exigía que cuando se comenzaba una construcción, la primera piedra que ponían se tenía que ofrecer a un hijo. Y cuando se terminaba de poner la última piedra en la construcción, se tenía que sacrificar otro hijo. Así es que este hombre dejó a sus 2 hijos ahí. Gloria a Dios. Ahora, vemos que por 3 años y 6 meses Elías había estado ocultándose
ocultándose de Acab, había estado buscando a todas las partes lo había estado buscando por todas partes para encontrarlo. Durante ese tiempo Acab había matado a muchos otros profetas del Señor, pero aún así Dios envió a Elías de vuelta con Acab. Gloria a Dios, gloria al Señor. Ahora vemos capítulo 18, versículo 36 de Primera de Reyes. Gloria a Dios. Perdón, hermanos, 17. Voy a leer del 17, dice: y cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú aquel que turbas a Israel? Imagínense, hermanos, el versículo 17 dice que cuando volvió Elías y lo encuentra a Acab, le dice: ¿eres tú el que turbas al pueblo de Israel? Imagínense, hermanos, él adorando a un Dios pagano, haciendo templos para él, haciendo templos para la diosa Acera, y no reconoce que es por su culpa que paró la lluvia, sino que le echa la culpa a Elías. Y Elías le dice: no, dice, y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, que han dejado los mandamientos de Jehová siguiendo a los Baales. Dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen en la mesa de Jezabel, o sea, la esposa de Acab. Gloria a Dios. Ahora sí vamos al versículo 36. Gloria a Dios. Ahora Elías les dice a los profetas de los Baales que hagan un altar, y que ellos comiencen primero. Que hagan un altar, que ellos comiencen primero y que le hablen a su Dios. ¿Por qué? Porque para ver si su Dios podía mandar fuego y quemar aquel sacrificio. Entonces también les dijo, ¿hasta cuándo ustedes van a estar en dos pensamientos? Creyendo en un Dios verdadero y creyendo en los Baales. Dice: ahora, si Dios manda fuego, si su Dios manda fuego, a buscarle a Él, y si el verdadero Dios manda fuego, entonces seguir a nuestro Dios. Y ellos les pareció bien la idea. Y entonces se reúnen todos en el monte Carmelo, y ahí empiezan primero los profetas de los Baales, hacen su sacrificio y empiezan a hablarle a Baal que les respondiera, ¿verdad? Dice que empezaron por la mañana, llegó el mediodía y la tarde, y Elías empezó a burlarse de ellos. Dice: grítenles más fuerte. Es un Dios, ¿no? Entonces, quizás ahorita no les oye porque está ocupado. Quizás está en otro lado. Probablemente fue al baño. Así que ellos empezaron a desesperarse y empezaron a cortarse el cuerpo, como era la costumbre de ellos. Esos rituales. Y nada ocurrió. Dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, ahora Elías dice, y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. No por idea de él, no por pensamiento de él, sino por mandato de Dios, él estaba haciendo todo aquello. Y sigue diciendo el 37, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos.
Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lambió el agua que estaba en la zanja. Gloria a Dios. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ahora, el fuego, este milagro y la lluvia que había parado, que había cesado de llover, Acab había agarrado eso como que no le importó. Pero cuando llegó el tiempo de lluvia y no llovió, pasó un año y no llovió, dice que el hambre en Samaria era tremenda, tremenda. Ahora, Dios no quería, con este milagro, Dios no tenía el propósito de espantar a su pueblo. El propósito de Dios es que amaba a Israel y quería despertar en ellos nuevamente su amor. No quería asustarlos o dejarlos maravillados con lo que había pasado, sino más bien que esos hombres descubran que Dios vive, mira, camina, palpa y habla, oye y responde. Los demás dioses están sordos, están mudos, no oyen, no miran, no caminan, están inválidos. Igual a ellos son los que las hacen y los que las adoran. Alabado Dios. Gloria al Señor. Gran milagro de Dios. Alabado sea Dios. Ellos tenían al Baal, tenían otra cáscara ahí llamada la diosa Acera, pero no pudieron hacer nada. Dioses mudos, sordos. Nuestro Dios oye, nuestro Dios responde. Gloria a Dios. Número 3, los milagros de sanidad. Milagros de sanidad sobrenatural. Y aquí Dios nos va a hablar a la iglesia, porque vamos a ver un milagro sobrenatural. A través del Antiguo Testamento hay un registro continuo de milagros de Dios, de sanidad. Pero hoy vamos a ver la lepra de María. María era la hermana de Moisés y Aarón. Era parte del liderazgo de los hijos de Israel. Escuchen. Era parte del liderazgo de los hijos de Israel. Los dirigió en alabanza por lo que Dios había hecho al conducirlos a través del Mar Rojo y a destruir a sus enemigos. Éxodo 15, capítulo 15, versículo 20 y 21. Si alguien lo encuentra, primero que yo le puede dar lectura. ¿Se dan cuenta, hermanos? Líder, el pueblo de Israel, condució en alabanza. Tomó un pandero, empezó a danzar. Las hermanas cantaban y ella les contestaba. ¿Qué les contestaba, hermanas? Gloria a Dios. Ahora, pero María y Aarón permitieron que entrara en ellos un espíritu crítico y hablaron contra Moisés de dos maneras. Estamos hablando, hermanos, de líderes, No estamos hablando de gente que no conoce de Dios. No estamos hablando de gente que vive en el mundo, que está a la merced del diablo. Estamos hablando de líderes. Permitieron que un espíritu maligno entrara en sus vidas.
un espíritu crítico, y hablaron en contra de Moisés de dos maneras. Una fue con respecto a su matrimonio por la esposa de él, una esposa morenita. Recuerden que cuando él mató a un egipcio se fue huyendo, y su esposa de él era etíope, una mujer morenita. Quizás lo criticaron por el color de su esposa, o le habrán dicho, no había mujer aquí, que hubieras dejado esa y te hubieras quedado con una mujer de aquí. ¿Sucede eso hoy en las iglesias? En otras, ¿verdad? Aquí no. En la cruzada no sucede eso. La otra fue con respecto a su liderazgo de los hijos de Israel. Imagínense, hermanos, estamos hablando de líderes. Tenía celos de Moisés porque él lideraba a los hijos de Israel. Qué bueno es nuestro Dios que nada de eso cubrió. Lo dejó escrito para que nosotros nos demos cuenta de que si tenemos un liderazgo o si nos sentimos que estamos tan bien delante de Dios, que tengamos cuidado, porque un día podemos permitir que un espíritu maligno entre en nuestras vidas y podamos ser la desgracia de la iglesia. Dios es poderoso. Dios es grande y misericordioso. El diablo no tiene poder, excepto el poder que el ser humano le da. Aquí se apoderó este espíritu malo de ellos. ¿Por qué? Porque ellos le dieron el permiso de que se apoderara de ellos. Gloria a Dios. Ahora, la Biblia claramente habla que la lepra vino por ese pecado. Porque murmuraron, porque hablaron de Moisés, porque tenían celos, porque estaba sirviendo. Ellos decían, ¿acaso nomás por Moisés ha hablado Dios? ¿Acaso por nosotros no? Celos. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Cuando vemos a alguien que está levantándose, que el Señor lo está levantando, no debemos murmurar, criticarlo. Dios conoce el corazón de ellos. Moisés no hizo nada, dice que era un hombre humilde. Dios peleó por él. Dios le puso la lepra por haber ellos murmurado contra Moisés. Ahora, ¿qué hicieron María y Aarón cuando vieron la lepra? Aarón confesó inmediatamente su pecado y pidió por la sanidad de ella. Números capítulo 11 al 14. Gloria a Dios. Números capítulo 12. Gloria a Dios, capítulo 12, 11 al 14. Gloria a Dios. Dice, y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No puede ella ahora, como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, gloria a Dios, y la sanó. Alabado sea Dios. Dios sana nuestras enfermedades. Nuestras enfermedades de pecado, y también sana nuestras enfermedades físicas. El pecado es una enfermedad en el corazón del ser humano. Cuando tú murmuras, cuando tú tienes celo, cuando tenemos resentimiento, hermanos, eso se va creando una enfermedad y tarde o temprano explota y va a dar la persona al hospital y en el hospital el doctor le da medicina, pero aquella medicina no le hace nada. A otros los ponen, los meten, les hacen estudios y no les encuentran nada. ¿Por qué? Porque su enfermedad no es física, su enfermedad es espiritual, es de pecado. El pecado hoy está arruinando al mundo entero, hermanos.
Por eso vemos crímenes. Por eso vemos gobiernos firmando leyes injustas. Porque están enfermos, el mundo está enfermo de pecado. Dios sana también nuestras enfermedades físicas. Aquellas enfermedades que fueron quizás creadas por una mala alimentación, quizás por el mal paso o por cualquier otra cosa, que tu cuerpo esté enfermo físicamente, Dios lo sana. Pero, escuchen, va a haber un día que Dios no va a sanar tu enfermedad física. Dios no va a poder hacerlo, Dios no puede hacerlo. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede sanar toda enfermedad de pecado y enfermedad física, pero va a haber un día que Dios ya no va a sanar nuestras enfermedades físicas. ¿Por qué? Porque va a ser el tiempo de que pasemos a estar con Él. Y Dios ya no va a sanar esa enfermedad. Para que pasemos a estar con Él. Se llegó el tiempo de Dios. Y tenemos que partir. Y es probable que Dios ya no va a sanar esa enfermedad. Y de esa enfermedad se va a morir para pasar a estar a la presencia de Dios. Pero qué más maravilloso, hermanos, que vayamos sanados de la enfermedad del pecado. Que Dios sane nuestra enfermedad de pecado y después lo demás. ¿Qué importa, hermanos, si pasamos a estar a la presencia de Dios? Alabado Dios, gloria al Señor, alabado sea su santo nombre. Gloria al Señor. En el Salmo 103 y versículo 3 dice: Él es el que perdona todas mis iniquidades, el que sana todas mis enfermedades. Habla de iniquidades, de pecado y habla de enfermedades. Alabado Dios. Él es el que perdona o sana. Cuando Dios nos perdona, nos sana. Inmediatamente cuando nosotros recibimos al Señor, sentimos una paz, una liberación. Podemos perdonar a aquellos que nos han arruinado la vida. Y Él también dice que sana todas nuestras enfermedades físicas. Mateo capítulo 9, versículo 11 y versículo 13. Gloria a Dios. Mateo capítulo 9. Gloria a Dios. ¿Cuántos están gozando en esta tarde? ¿Cuántos ya se quieren ir o le seguimos como Pablo cuando aquel muchacho se cayó de la ventana? Toda la noche. Imagínense. Gloria a Dios. Capítulo 9, versículo 11 y 13. Dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no les ha levantado otro mayor, 9. Gloria a Dios, alabado Dios. 9, 11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Escuchen, pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino ¿a quién? A pecadores, al arrepentimiento. Alabado Dios. Aquí está hablando nuestro Señor. Los fariseos, ellos sentían que no tenían culpa, que no tenían pecado. Por eso Dios dice: bueno, entonces yo no vine a llamar a los que no tienen pecado, a los que no están enfermos de pecado. Ustedes no necesitan médico. Yo vine a llamar a los pecadores. Ellos tienen necesidad de un médico que les sane sus enfermedades del pecado. A ellos he venido a buscar. Pero ustedes se sienten tan santos, ustedes se sienten que no tienen necesidad. Ustedes están sanos. Ustedes están sanos. Dice: ustedes no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y no estaba hablando de la enfermedad física, sino estaba hablando de pecadores. Alabado Dios. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es nuestro Dios.
Alabado Dios, que un día decidió enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, el más grande milagro. Derramó su sangre por nuestros pecados en la cruz del Calvario, y ahora aquí estamos, hermanos. Gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. Gloria sea su santo nombre. Alabado Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así aclaró Jesús en Lucas 18, versículo 27. Yo soy el Señor, Dios de la humanidad. Hay algo imposible para mí. Jeremías 32, 27. Ahora dice: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillas y esto lo sé muy bien. Salmos 139, versículo 13 y versículo 14. Alabado Dios. ¿Qué Dios puede hacer a un ser humano? ¿Qué Dios puede hacer un riñón, unos pulmones, un hígado, un corazón, unas venas que distribuyen la sangre por todo nuestro cuerpo? El hombre con su ciencia no puede hacer eso. Por ahí andan poniendo riñones de cerdos a las personas y se les mueren. ¿Qué les parece, mis hermanos? ¿Cómo los ven? ¿Qué Dios puede hacer el ser humano? Tal y como nos hizo a nosotros. Somos una creación maravillosa de Dios. Gran milagro de Dios. Gloria a Dios. Alabado sea su santo nombre. Quiero alabarte, Dios, con todo el corazón y contaré todas tus maravillas. Salmos 9:1. Alabado sea Dios. Que ese sea nuestro sentir, hermanos. Alabar a Dios con todo nuestro corazón y contar todas sus maravillas día a día. Gloria sea su santo nombre. Que Dios me los bendiga. Ese es el estudio de hoy. Gloria sea su santo nombre. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Gloria al Señor. Alabado sea su santo nombre. Gloria a Dios. ¿Es bueno nuestro Dios, hermanos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Antes de la oración, sí. Bueno, lo vamos a dejar para el último, ¿ok? Alabado Dios.